Federico Eduardo Olivares, Facundo Blas, te saludamos aquí en Radio Ciudad, en la ciudad de San Luis. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, te agradezco mucho. Yo estaba, cuando me avisaron que te ponían al aire, estaba mirando el tema de tratar de entender desde una lógica más o menos básica, ¿no? Si estás yendo en una dirección, ¿a dónde vamos a llegar? Y la verdad que lo que te quiero preguntar es cómo estás viendo vos estas definiciones que están dando a nivel de la economía nacional, Caputo, el presidente Javier Milei, si efectivamente lo que están haciendo va a dar el resultado que ellos dicen que va a dar, si técnicamente, económicamente, con la experiencia de otros países, es efectivamente lo que puede llegar a pasar o va a pasar otra cosa. A mí me parece que va a pasar justamente lo contrario, digo, dado el panorama actual, las medidas que se están tomando y las que faltan tomarse, es muy difícil pensar que la actividad económica en Argentina se empiece a recuperar, que el empleo se recupere, que los salarios se recuperen, ¿no? Los salarios, digo, en particular, y los ingresos de la mayoría de los argentinos en general, jubilaciones, asignaciones y demás, incluso hasta los ingresos de los cuentapropistas, comerciantes, ¿no? También se están empezando a ver disminuidos, tanto por la caída de la actividad como por el fuerte proceso inflacionario que no que iniciamos, pero que sin duda se aceleró mucho a partir de la devaluación de diciembre, y que si bien es cierto que para febrero puede esperarse un índice menor al de enero, ¿no? 5 o 6 puntos por abajo, lo cierto es que para marzo hay muchos aumentos que son estacionales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la educación. Se vienen los aumentos por tarifas, por quitas de subsidios, hay más aumentos de combustibles, y será en marzo, será en abril, será en mayo más tardar, posiblemente una nueva devaluación. Ya el FMI está pidiendo, por ejemplo, que esta estrategia de microdevaluaciones del 2% mensuales, ¿no? El famoso crawling peg, sí, para el tipo de cambio, bueno, que se debería elevar al 8%. Hay sectores exportadores que veían con muy buenos ojos el tipo de cambio a 800 pesos en diciembre, y ya hoy en febrero, después de 2 meses de inflación arriba del 20%, bueno, empiezan a pensar que ya no es un tipo de cambio tan atractivo, ¿no? Entonces, esas presiones sobre el tipo de cambio van a hacer que en un momento se vuelva a devaluar, y eso va a volver a encender el proceso inflacionario, que obviamente va a deteriorar mucho más los salarios y los ingresos en general, ¿no? Pero, ¿y hasta dónde aguanta, digamos? Porque en lo técnico, en lo económico puede haber una mirada, pero hay un impacto sobre la gente, ¿no? ¿Hasta dónde van a llevar esto? Bueno, es la gran pregunta, me parece. ¿Cuál es el límite social tolerable para que aguante el ajuste, ¿no? El ajuste que sin duda no fue a la casta, como se decía, sino a los trabajadores, a los jubilados, a los cuentapropistas, a los beneficiarios de planes sociales. Entonces, digo, es una pregunta que a mí todavía me cuesta responder, pero me da la sensación de que ese límite no está muy lejos de la actualidad, ¿no? Ya los salarios se deterioraron fuertemente, la pobreza continúa en ascenso. Salió hace poco el índice que elabora la UCA, y nivel de pobreza por arriba del 50%. Digo, son indicadores que dan muestra de una realidad bastante preocupante, y si uno mira el panorama y las perspectivas futuras, la verdad que no son para nada alentadoras, ¿no? Te escuchaba hablar del accionar del Estado, ¿no? En este caso en San Luis, pero hablo más en general. Un Estado completamente en retirada difícilmente puede hacer que la actividad privada empiece a reaccionar y a traccionar la economía y el empleo, ¿no? Entonces, de nuevo, digo, son bastante preocupantes las perspectivas a futuro. Federico, ¿qué información tienen? Bueno, ahí en el centro de estudios compartís con economistas que habitualmente vemos opinando en los medios que están en Buenos Aires, que vemos que tienen, digamos, mayor acceso a la información. ¿Qué tenemos que esperar con el tema tarifas de servicios públicos? Bueno, se vienen en marzo, ya hubo audiencias aprobadas, y a partir de marzo se vienen
listas de subsidios importantes, hubo también cambios en la forma en que se van a aplicar los subsidios, con lo cual posiblemente los aumentos en las tarifas terminen siendo incluso mayores a los que se anunciaron en un comienzo, ¿no? Habrá que ver, habrá que esperar a que lleguen las boletas, que posiblemente sea a fines de marzo, principios de abril recién, pero lo cierto es que va a ser un impacto muy importante en el bolsillo de los argentinos y obviamente va a tener repercusión en la inflación, ¿no? Porque es la luz, es el gas, son los combustibles que continúan aumentando, porque hoy por hoy su precio está atado al dólar, ¿no? Entonces, a medida que se va devaluando el peso, eso tiene un impacto directo en las naftas, en los combustibles. Está bien. Vos fuiste uno de los economistas que firmó aquella solicitada en contra de la dolarización, ¿no? ¿Crees realmente que Milei está caminando hacia eso o esto es una zanahoria que no vamos a alcanzar nunca? No, hay indicios de que sí, de que el camino es hacia ellos, ¿eh? Debo ser sincero, cuando recién asumió Milei hubo algunas cuestiones que me hicieron pensar que quizás la dolarización había quedado a un lado, veía que no era del todo del agrado del FMI, por ejemplo, la línea de Caputo tampoco parecía no estar muy cercana a la dolarización, pero lo cierto es que las medidas que fueron tomando, sobre todo en lo que tiene que ver con la licuación de pesos, no solo de salarios, sino de los stocks de pesos, los ahorros en pesos de la economía, ¿no? Y todo cómo se resolvió, por ejemplo, la supuesta bomba de las Delix. Bueno, todo eso hace pensar que o por lo menos están ligados a un futuro proceso de dolarización. Veremos si en algún momento se llega o no, pero la verdad que hay indicios de que está caminando hacia esa dirección. Claro, a veces da la impresión que todo este ajuste, que Milei lo pone, digamos, como lo necesario para llegar a ese estadio de dolarización, después corren la dolarización más adelante y siguen profundizando el ajuste, ¿no? Eso es una cosa increíble. Te cierro con mi compañero Facundo que te pregunta. Sí, Federico, ¿qué tal? Buen día. El gobierno de Milei en la campaña y después que asumió tuvo como una de las banderas principales de el mercado se regula solo. En este contexto inflacionario se ha visto también que ha disminuido, han caído las ventas en general, pero particularmente podemos hablar acaso del rubro alimentos. Vemos en los supermercados cada vez menos gente, hay algunos números de la economía que por ahí lo refieren. ¿Por qué no bajan los precios de los alimentos si la gente está comprando menos y si el mercado se regula solo? Bueno, a mi entender es una teoría equivocada para explicar el fenómeno inflacionario, esto de la oferta y la demanda, ¿no? Y sobre todo en países como la Argentina. Digo, la idea detrás de que los precios se regulan a partir de la oferta y la demanda puede caberle a un pequeño grupo de bienes, cosas muy particulares, pero en general los precios se determinan por los costos de producción más un margen de ganancia que en ocasiones puede ser mayor, en otras menor, pero nadie va a vender por abajo del costo por más que no haya demanda, porque ningún empresario va a estar dispuesto a perder plata, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, me parece que el diagnóstico es equivocado y por ende creo que las soluciones van a ser equivocadas, ¿no? Claro, está bien. Es cierto que con este ajuste brutal y el enfriamiento de la economía, la caída del empleo y demás, va a ser que un elemento que nosotros venimos hablando mucho del ciclo, que es la inercia inflacionaria, ¿no? Esta idea de que cuando hay un shock de aumento de precios, en general hay muchas variables que se ajustan o se indexan en función de esos aumentos de precios o de la inflación pasada, y nos van dejando un piso a futuro. En un régimen de alta inflación como el que veníamos atravesando el año pasado, esa indexación o esa inercia era cada vez mayor. Los ajustes eran cada vez más rápidos. Pensemos en las paritarias, por ejemplo. Hace 3 o 4 años los acuerdos paritarios eran
una vez al año, después fueron a los 6 meses, después a los 3 y hoy por hoy son mensuales. Porque es tan alta la inflación que nadie quiere perder. Bueno, así pasa con todos los contratos de la economía entre privados, con los alquileres, por ejemplo. Entonces, esa inercia nos va dejando un piso a futuro. Bueno, con este ajuste brutal, esa inercia se empieza a romper porque hay sectores que no cuentan con el poder de negociación necesario para poder ajustar todo lo que perdieron por inflación. Por ejemplo, los salarios, ¿no? Que empiezan a mostrar paritarias que están, bueno, bastante por detrás de la inflación, como por ejemplo el caso del sector público. Eso es un elemento que puede ayudar a que empiece a disminuir la inflación, pero a costa de que, a costa de destruirse la economía, de destruir los salarios. Bueno, creo que, no sé quién fue Néstor el que dijo lo de los cementerios. En los cementerios no hay inflación, ¿no? Te quiero preguntar lo último, y te agradezco mucho, Federico, que nos prestes tu tiempo aquí en la provincia de San Luis. Le digo a la gente, estoy hablando con Federico Cirulnik, que es economista, que integra el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortillo. Después les voy a dar a ustedes las redes y cómo se pueden encontrar con este centro de estudios que reúne economistas muy importantes, ¿no? Pero ahí el presidente Milei, ¿te acordás? Hace unos días tuiteó lo de la clase media vendiendo dólares, con cierto gozo hasta un poco perverso, porque hubo mucha gente que votó a Milei sabiendo que podía haber quilombo, pero dice, pero bueno, qué sé yo, tengo $50.000 guardados, con esto voy a aguantar hasta que se normalice. ¿Qué estás sintiendo que está pasando con esta realidad, ¿no? De la clase media vendiendo los dólares, y en todo caso, ¿qué analizan para dónde va esto del dólar? Me parece que tiene que ver con lo que hablábamos recién. No son solo los sectores más vulnerables de la sociedad los que están sufriendo ese ajuste, sino la gran mayoría de los argentinos, la clase media incluida, muchos profesionales, muchos comerciantes que, como decía recién, bueno, ven que las ventas caen, ven que la inflación sube, que no pueden, por ejemplo, en caso de un profesional, aumentar sus tarifas en la misma magnitud que la inflación, porque hay cada vez menos ventas. Entonces eso empieza a hacer mella en los ingresos de estos sectores, y por ende acuden a algo que quizás las clases más vulnerables no tienen, que es un stock, ¿no? Un ahorro anterior, y eso les permite quizás sostener algún tiempo más el mismo nivel de vida, el mismo nivel de consumo que venían teniendo antes de esta crisis. Lo cierto es que eso bueno, puede durar algunos meses en algunos sectores, algún año o dos en otros un poco más pudientes, pero lo cierto es que termina también afectando, ¿no? a estos sectores en forma igual ligada. Yo, por ejemplo, las tarifas, el aumento de tarifas posiblemente pegue incluso más en estos sectores medios que en las clases más vulnerables, que todavía, si bien van a sufrir un aumento importante, conservan mayor proporción de subsidios, ¿no? Entonces, creo, de nuevo, que el paquete de políticas económicas que se están tomando afectan a la gran mayoría de los argentinos, a las pymes también, ¿no? Lo hemos hablado. Esta idea de apertura comercial que se viene también va a afectar fuertemente a las pymes, proceso similar al que vivimos en los 90, ¿no? Entonces, de nuevo, le insisto lo mismo, las perspectivas son muy preocupantes. Bueno, Federico, súper agradecidos, un gran abrazo y gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Federico Cirulnik, busca